Y nuestro tema es responsabilidad del Evangelio. Estamos en este versículo 14 en nuestros estudios de la carta de Pablo a los Romanos, y se habrán dado cuenta que estoy dejando de lado varios de los versículos en la parte inicial del capítulo 10, porque hasta cierto punto ya hemos estado lidiando con esto en forma reciente. Y bueno, en el versículo 3 se nos recuerda respecto del problema de muchos de los hijos de Israel, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, la justicia que Dios otorga a través de Cristo. Y el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Él cumplió los requisitos de la santa ley de Dios para todos aquellos que creen en Él. Él ha pagado por los pecadores. Él ha pagado por todos aquellos que confían en Él. Él es el punto final, el cumplimiento y el objeto de la ley para justicia, para todo aquel que cree. Y después en el versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, la ley moral, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y entonces la ley tiene el objeto de humillarnos y darnos convicción, porque nos damos cuenta que no podemos cumplir y honrar la ley debido a nuestros corazones caídos. No podemos cumplir los estándares perfectos de Dios, y entonces somos humillados. Y entonces somos llevados al mensaje de la gracia, y esto es lo que Pablo está diciendo en el versículo 6 cuando utiliza esas palabras extrañas. Porque la justicia que es por la fe dice así. Y él está citando a Moisés en su gran sermón final, que está en Deuteronomio capítulos 29 y 30, etc. Y él está predicando allí al respecto de esta gran alternativa a confiar en la ley de Dios, es decir, la justicia que Dios libremente dará. Y la justicia que es por la fe dice así, de esta forma, después avanza con esta cita larga. Y después les recuerdo, y esto es para preparar nuestro tema en el versículo 11, les recuerdo lo que dice aquí, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, es por fe la salvación, ya sea que sea judío o gentil. Versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor sobre todos, de todos es rico para con todos los que le invocan. Y después se repite aquí en el versículo 13, porque todo aquel que invocar en el nombre del Señor será salvo. Y versículo 14, ¿qué es lo que vamos a considerar este día? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Este es el estudio famoso al revés del apóstol Pablo, y este versículo aquí en el versículo 15 que viene después, están al revés, el 15 el 14 y el 15. Todo en ello está expresado en la forma al revés, en una forma al revés. Versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Bueno, ese es el punto final del proceso, si me perdonan utilizar esta palabra, del proceso de la conversión. Y después al final está el principio de todo esto, versículo 15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Bueno, en un proceso, por así llamarlo, de conversión, ese es el punto de partida. El que se envía a un predicador. La maravilla del Evangelio. Este mensaje incomparable es lo primero, es la primera parte, es lo primero. Y al final del versículo 14, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo invocarán? Estoy leyéndolo al revés, como habrán notado. Todo comienza con la predicación del Evangelio y termina con la persona que escucha y cree cuando él clama al Señor. ¿Y entonces por qué el apóstol lo dice así? Bueno, hay muchas formas en las que podemos responder esto, pero lo más obvio y lo más probable aquí
es simplemente que tiene que ser así, de adelante, de atrás para adelante, porque el apóstol está avanzando hacia un clímax, hacia una cúspide, y no es el que nosotros esperaríamos. Así que, a pesar de que hay un proceso de la salvación aquí, hay una especie de orden que vamos a ver y analizar. Al mismo tiempo, lo que está al final, lo que es lo que está al final de esta pequeña porción, es lo más grande, el evangelio, que se pone en las manos del predicador o el cristiano que testifica. Es la gloria del evangelio, lo cual es el clímax. Algunas personas dicen que es el que se envíe el predicador, pero sin lugar a dudas más bien es la gloria del evangelio. Versículo 15, a mitad. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, como está escrito, de los que anuncian las buenas nuevas. Bueno, la escritura no pone, no pone su atención en los pies del mensajero, es una forma de hablar, y si las personas, se puede decir de ellas que aprecian los pies del mensajero, lo que significa es que ellos aprecian la grandeza del mensaje y la maravilla del mensaje. De modo que todo lo que está relacionado con esto, incluso el mensajero es apreciado. Aquellos que responden al mensaje lo aprecian. Entonces comencemos. Al principio del versículo 14, recordando que estamos avanzando al revés. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? El final del proceso es el clamor, pero lo vamos a considerar primero, porque está aquí primero, en el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán? La invocación a Cristo. El invocar a Cristo, pidiendo ayuda y bendición. Y aprendemos de esto, el hecho de que esto es señalado, y este es el final de un proceso, el clamar a Cristo, en el nombre de Cristo, y aprendemos que no es suficiente creer. ¿No es suficiente creer? En la Escritura, creer representa todo el clamor a Cristo, todo. Sumisión, arrepentimiento, fe, ¿sí? Pero aquí Pablo está señalando estas cosas. Que la fe en sí misma no es suficiente, me explico. Tiene que ser expresada esta fe. Tiene que ser expresada en un clamor a Cristo. Debemos reconocerle. Debemos confesar que Él es el Señor. Debemos clamar su nombre. Debemos decirle que le necesitamos y clamar a Él. Pedimos diferentes cosas al mismo tiempo. Uno, perdón de pecados. De esto se trata. Y hay algunas personas que dicen, no. El creer en Cristo significa simplemente cambiar de parecer respecto del pecado o creer en Cristo. Y no está bien introducir la condición del arrepentimiento, ¿de verdad? Toda la misión y propósito de Cristo es librarnos de pecado. Predicamos arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Y cómo puedes creer en Cristo sin que al mismo tiempo tengas una concienciación profunda de que le necesitas para que te perdone? Eso es lo que será para ti un salvador del pecado, un Señor que perdona. Entonces te arrepientes de tu pecado, arrepentimiento para vida. Los antiguos predicadores y los que escribieron las confesiones de fe lo ponían junto con la fe, el arrepentimiento. Son cosas gemelas, gracia y arrepentimiento para vida. Entonces, invocar a Cristo, pedirle perdón, pedirle salvación, pedirle comunión con Él. Pero bueno, no quiero complicar las cosas de forma innecesaria. El rendir la vida a Él, el pedirle que Él sea nuestro soberano, el pedirle que nos dé el cielo. Tal vez no lo pidas esto al mismo tiempo todo esto, pero esto es lo que representa creer. Sin nunca jamás confesar el nombre de Cristo, sin nunca jamás clamar su nombre, invocarle, sin nunca depender de Él y expresar nuestro amor por Él y nuestra necesidad de Él y arrepentimiento para con Él de pecado, entonces, pues no sería suficiente si no haces nada, si no haces todo lo que acabo de mencionar. El final del proceso es lo que mencionamos aquí.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? El invocarle es la expresión necesaria de nuestra fe. Hay alguien aquí, personas aquí, y tú crees en Cristo, crees en Él correctamente, crees que Él es Señor de todas las cosas, la segunda persona de la Trinidad, igual con el Padre, quien vino del cielo a la tierra para sufrir en una agonía indescriptible, para poder llevar el eterno castigo del pecado a nombre de su pueblo, aquellos que a su tiempo vendrán a Él y confiarán en Él. ¿Tú crees eso? Pero tal vez nunca te has vuelto a Él y nunca te has arrepentido y no te has rendido a Él. Entonces tiene que haber una invocación en el nombre de Cristo. Tienes que invocar su nombre, tienes que clamar su nombre. Algo que tal vez está dentro de ti, pero tal vez nunca rindes tu corazón y confiesas tu pecado, pues eso no es suficiente, cualquier cosa que sea. Así que está la invocación. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahora, para poder interactuar con Dios, tienes que creer. Y hay algunas personas, tal vez muchas personas, que han invocado el nombre del Señor sin verdaderamente creer en Él. Me explico, tal vez no has entendido lo que estabas haciendo. Tal vez no hubo deseo de perdón. Tal vez no hubo deseo de una transformación. Tal vez no hubo deseo de que Dios obrase en tu corazón y te cambiase y te diera una nueva naturaleza y una nueva vida. No has entendido esto. Tal vez no ha habido deseo de tener unión con Cristo, de modo que puedas caminar con Él y someterte a Él y honrarle y buscar su ayuda y agradarle y buscar vivir una vida de justicia ante Él. No has creído en estas cosas. No has creído que estas cosas son lo que Cristo vino a comprar a nombre de pecadores necesitados. Y entonces has clamado su nombre tal vez en desesperación, tal vez en tiempo de enfermedad, tal vez con cierta presión, pero no verdaderamente has creído, no has entendido lo que estabas haciendo. Entonces, la invocación es en vano. Hay que invocar su nombre, pero esto lo hacemos porque creemos en Él. Nos damos cuenta de quién es Él. Nos damos cuenta de lo que Él ha hecho, lo que Él vino a hacer. Nos damos cuenta de que Él es aquel que necesitamos, que Él es el exclusivo Salvador y que necesitamos invocar su nombre, solamente su nombre. Él es el único que nos puede ayudar y cambiar. Él es nuestra única esperanza para el cielo y la vida eterna. Entonces estas dos cosas el apóstol ya mencionó. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Bueno, hay algo que tengo que mencionar al respecto de la traducción aquí que tenemos en el español. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Bueno, voy a explicarlo así como está primero que nada, porque es una traducción correcta y legítima la que tenemos aquí, de quien no han oído. Pero es cuestionable si la palabra de tendría que estar ahí o no, y lo voy a explicar. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? De forma estricta, esa es la traducción correcta del griego. Sin el de, ¿a quién no han creído? ¿No han oído? La mayoría de las traducciones insertan el de. Y lo insertan probablemente al sentir que el contexto lo demanda. ¿Cómo oirán sin que haya quien les predica? Si vas a escuchar que un predicador te predica, entonces tienes que decir de quien no han oído, porque no están escuchando a Cristo mismo, sino que están escuchando a un predicador que está hablando al respecto de Cristo. Sí, pero el original de todas maneras no tiene el de, el griego. ¿A quién no han oído? Como si Cristo estuviese hablando en la predicación y es su voz
la que verdaderamente importa, y su llamado. Pero bueno, y más bien invocarle a Él. Y vamos a explicarlo en un momento, pero vamos a explicarlo primero como está en nuestra versión de la Biblia, y eso también es correcto. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Sin escuchar respecto de Él. Probablemente las personas han escuchado al respecto de Cristo, y esto es así con muchas personas, pero solamente han escuchado de Él como hombre. Me explico, nunca se les ha ocurrido a estas personas que Él es divino. Ellos rechazan la realidad tal vez de que Él es Dios encarnado, de que Él era Dios que vino a este mundo y tomó una personalidad humana, se hizo humano y caminó en la tierra, y ahora todavía es el Dios hombre. Muchos no aceptan esto o no lo entienden. Entonces, tú no puedes creer en Él a menos que te des cuenta de que Él es Dios, la eterna segunda persona de la gloriosa Trinidad. Tú no puedes creer en Cristo para que tú puedas tener salvación si tú crees, como muchas personas lo hacen, y dices si Cristo era Dios, pero solamente vino a ser un ejemplo. Un ejemplo de cómo tenemos que vivir, una manifestación del amor de Dios y de cuán listo está Él y deseoso de interactuar con nosotros. Y hay personas que solamente piensan que Cristo es un ejemplo. Es Dios, pero es Dios que vino a poner un ejemplo de cómo vivir. Y es Dios que vino para darnos una revelación del amor de Dios, para mostrarnos el amor de Dios, para con hombres y mujeres perdidos. No puedes ser salvo si eso es lo único que crees tú al respecto de Cristo. También tienes que creer que no solamente es divino, sino también que vino a salvar. Es Dios y vino a salvar, vino a hacer redención de pecados, vino a ser un sustituto por aquellos que serán salvos, vino a tomar su castigo sobre Él mismo. Tienes que creer en Él, que Él es Dios, es divino, Él es quien da vida, Él es quien es la única forma de ser salvos, es el camino a la salvación. Tienes que creer su poder y la promesa que nos da de salvar a todos los que vienen a Él. Y veamos nuestro versículo al revés y vemos el orden. ¿Cómo invocarán? Tienes que invocarle a quien en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tienes que escuchar la verdad respecto de Él. Es por esto que es tan importante declararlo, proclamarlo. Y vemos el versículo como está entonces. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Y bueno, esa es la traducción que algunas Biblias americanas siguen. Las versiones de Inglaterra ponen aquí el de siguiendo a Kindle, lo cual es una traducción legítima. Pero de forma estricta, también tenemos que mirarlo, esta pregunta sin el de. Y entonces el texto cobra vida. Necesitas escucharle a Él. El problema con los israelitas, o la mayoría de ellos, en el tiempo de Moisés, es que ellos no escuchaban a Él, no le escuchaban a Él. Escuchaban al respecto de Él. Moisés les decía al respecto de Él. Se les decía al respecto de la gracia de Deuteronomio 29 y 30. Son ejemplos de esto. Las palabras de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Estos son ejemplos de la gracia. Escuchar respecto de la gracia y el perdón y la misericordia, la necesidad de venir a Dios por la fe, pero nunca escucharon el llamado de Cristo. Nunca comprendieron la redención personal. Y entonces, así es con nosotros también. Tal vez has escuchado respecto de Cristo, sabes al respecto de Cristo, tal vez eres una persona joven y has sido criado en la iglesia, has escuchado estas cosas. El reto ha sido expresado, se ha hecho un llamado a tu corazón, pero nunca lo escuchaste, por así decirlo, de Cristo, viniendo de Cristo. Los antiguos himnos lo tienen así.